Neptigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. La Fiscalía asegura tener más de 70 pruebas contra Áñez y la llama autoproclamada. Yanine Áñez fue acusada de manera formal por el ministerio. Fiscal de Tarija renuncia a su cargo y denuncia presiones políticas. Wilson Tito Torres denunciando presiones políticas contra su labor. Arce denuncia en el Grupo de Puebla que el pedido de federalismo solo busca desestabilizar su gobierno. El jefe de Estado afirmó que hay una reagrupación de la derecha en Bolivia. AUSA califica de político el paro y advierte con destituir a servidores públicos que no asistan a su trabajo. Los profesionales y servidores públicos del sector de salud que no asistan a sus fuentes laborales serán sancionados y destituidos de sus funciones laborales, indicó el ministro de Salud y Deportes. Bono estudiantil se paga desde hoy en las 9 subalcaldías. Según el reglamento aprobado por la alcaldía alteña, los padres podrán cobrar el bono estudiantil en diciembre e incluso enero de 2022. Hombre cega la vida de su concubina a golpes. El agresor tiene 29 años de edad y tras cometer el feminicidio fue denunciado por su propia madre. Askiro ki panay kina kuya kana ka maikutin peruntas niya na kaluana ya tiu ina kampi ikut na kasina yu kamari kama wa maikutin punya kitayani kuni kam tiu ina kasariasi ang kahamari kana kan takpacho kuya tiu ina ka. El 20 de marzo del 2013 COVID-19 uso niyang kachawana kunyang jatapata kaurak pachanaha lakin chi nakah mai pharikiwa pa dosis su campi ya tasnya pa marca chi nakaru kamata khanol una kahani utkhinya pataki. Alemania podría aprobar la vacunación obligatoria antes de fin de año. El próximo canciller Olaf Scholz se declaró a favor de esta medida tras su reunión con Angela Merkel el martes. Scholz dijo que podría someter la votación parlamentaria antes de 2022. Algunas regiones ya han solicitado este tipo de medidas. Itu ini kampi Israel ni kiburiani kaisa Rusia ang kahamarkan ha otan uksangki ni kampi kumaraki pas para Rusia uksangki ni kampi wa unchaptesi una kumaraki chahwana kunganjia kaisa Ucrania korpatokita. En una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza en Riga, la capital de Letonia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió a Rusia sobre el aumento de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania, lo que también ha generado preocupación en Estados Unidos y la Unión Europea. Zuan dan kahamarkan hani akim satun ka rinocerontes hang uywanakawa por noktarak katokita Afrika markata panita ni akhayu chispaha tukhauna kumarkan asminchu unikasa sinwa akamata yatia marki. 30 rinocerontes blancos aterrizan en Ruanda procedentes de Sudáfrica. Es el mayor traslado de la especie amenazada de extinción jamás realizado.
Las cifras hablan. Hoy es la pandemia de los no vacunados. El 90% de internados en UTI no se vacunaron. En toda Bolivia aplicamos más de 8 millones de vacunas contra el COVID-19. El 64% de la población vacunable ya tiene la primera dosis de la vacuna y el 56% tiene el esquema completo. Más de 265.000 adolescentes entre 12 y 17 años ya recibieron la vacuna en todo el país. 5 de 7 fallecidos eran personas no inmunizadas. Para no ser parte de la estadística, pon de tu parte, vacúnate y salva tu vida. Más de 283.000 estudiantes serán beneficiados. Consejo aprueba ley del bono estudiantil con la presencia de la alcaldesa Eva Copa en sala de sesiones y miles de padres de familia movilizados respaldando la norma municipal. El pago será por única vez. Alcaldesa garantiza el bono de 300 bolivianos para cada estudiante y será pagado con recursos excepcionales. Somos un municipio inclusivo. En el Día Internacional del Hombre se realizaron actividades de concienciación mediante la entrega de material educativo y cursos de capacitación a servidores públicos municipales. Por una ciudad activa. Para mejorar la salud y la calidad de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres del Alto, la gestión municipal Renueva el Alto incentiva la práctica deportiva en sus distintas disciplinas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. En el municipio de Yacuiba, Tarija, se entregó equipo médico de alta tecnología. En el municipio de Carachipampa, Potosí, fue inaugurada una planta de oxígeno medicinal que garantiza la producción de 2.000 toneladas de oxígeno líquido. En Sucre, una alianza estratégica público-privada puso en marcha la planta generadora de oxígeno con una pureza medicinal del 99%. En Santa Cruz, se realizó la firma de convenios para implementar 4 plantas de oxígeno medicinal en Santa Cruz, San Ignacio de Velasco y Camiri. Con el funcionamiento de la planta generadora de oxígeno en el hospital de tercer nivel de Villa Tunari, está garantizada la producción de oxígeno medicinal en el municipio de Cercado. Con este conjunto de medidas, garantizamos la salud del pueblo boliviano. Estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavia Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. Más de 283.000 estudiantes serán beneficiados. Consejo aprueba ley del bono estudiantil con la presencia de la alcaldesa Eva Copa en sala de sesiones y miles de padres de familia movilizados respaldando la norma municipal. El pago será por única vez. Alcaldesa garantiza el bono de 300 bolivianos para cada estudiante y será pagado con recursos excepcionales. Somos un municipio inclusivo. En el Día Internacional del Hombre se realizaron actividades de concienciación mediante la entrega de material educativo y cursos de capacitación a servidores públicos municipales. Por una ciudad activa. Para mejorar la salud y la calidad de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres del Alto, la gestión municipal Renueva el Alto incentiva la práctica deportiva en sus distintas disciplinas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. La cuarta ola llegó. El 90% de los internados en las unidades de terapia intensiva no están vacunados. Si pensaste que no te ibas a contagiar, si pensaste que la pandemia había pasado, no lo creas. Vacúnate. Esta es la pandemia de los no vacunados. Para que la cuarta ola no te alcance, pon de tu parte. Vacúnate y salva tu vida.
Ito unigambi sa nagipunian ni Fiscalía Uxanquiri Pekenji ni Kahanincha Parekiwa ex-presidenta Año Suparoja niyawa ka proseso formal ukampi chikantayatani kamachi pakauni karikamu kampi sa niya kautkawicha hanaski nakauna komanaki niyang kachawuna ka marca sarosino akamata yatiapaki. Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y al artículo 154 con relación a lo que es incumplimiento de deberes. Los casos golpe 1 y golpe 2 tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Yanine Áñez antes de que sea autoproclamada presidenta del Estado. Ukam te unigam sa nagipunian ni Altupata Maricana kay churuta na kataruka ya katatar ni pago del bono estudiantil sutini pailawi kim sa pataka bolivianos churasina sa pakata Tequeriru sa pakata sa alcaldía tokinagano kung gancha unigas po kanchatani ukamalakiwa Banco Unión Toquinsa akamayu unigam beja chican chiparexpo. Porque el banco nos ha pedido, por el tema de afluencia de gente, poder tal vez pagar en la subalcaldía. Es en ese sentido que se ha coordinado que se va a pagar en algunas subalcaldías, en 9 específicamente centrales, para poder descongestionar lo que son las entidades y las agencias de la Ciudad del Alto. Y a partir del día 2 ya se pague en estos distritos y en todas las sucursales del Banco Unión. Gobierno central Uxanquiri Cajautaya Parekiwa puso millones de bolivianos por Kenaca con iban equipamientos y Anacalanteca y Santa Cruz Untumaricana, Caja con Ganchetaniwa, Colau y Toquero y Comaricama Paspa, ministro de Salud, Akinchiras Camata y Atiareki. El equipamiento que está ahí, monitores multiparamétricos, hay centrales de monitoreo, hay monitores de transporte modular, monitores básicos. Hay bombas de infusión volumétrica que va a servir mucho en las unidades de terapia intensiva, hay gasómetros, videolaringoscopios, hay estetoscopios, tenemos glucómetros que estamos entregando, todo esto para Santa Cruz por un total de 4.684.981 bolivianos. Las cifras hablan. Hoy es la pandemia de los no vacunados. El 90% de internados en UTI no se vacunaron. En toda Bolivia aplicamos más de 8 millones de vacunas contra el COVID-19. El 64% de la población vacunable ya tiene la primera dosis de la vacuna y el 56% tiene el esquema completo. Más de 265.000 adolescentes entre 12 y 17 años ya recibieron la vacuna en todo el país. 5 de 7 fallecidos eran personas no inmunizadas. Para no ser parte de la estadística, pon de tu parte, vacúnate y salva tu vida. Más de 283.000 estudiantes serán beneficiados. Consejo aprueba ley del bono estudiantil con la presencia de la alcaldesa Eva Copa en sala de sesiones y miles de padres de familia movilizados respaldando la norma municipal. El pago será por única vez. Alcaldesa garantiza el bono de 300 bolivianos para cada estudiante y será pagado con recursos excepcionales. Somos un municipio inclusivo. En el Día Internacional del Hombre se realizaron actividades de concienciación mediante la entrega de material educativo y cursos de capacitación a servidores públicos municipales. Por una ciudad activa. Para mejorar la salud y la calidad de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres del Alto, la gestión municipal Renueve el Alto incentiva la práctica deportiva en sus distintas disciplinas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
En el municipio de Yacuiba, Tarija, se entregó equipo médico de alta tecnología. En el municipio de Carachipampa, Potosí, fue inaugurada una planta de oxígeno medicinal que garantiza la producción de 2.000 toneladas de oxígeno líquido. En Sucre, una alianza estratégica público-privada puso en marcha la planta generadora de oxígeno con una pureza medicinal del 99%. En Santa Cruz, se realizó la firma de convenios para implementar 4 plantas de oxígeno medicinal en Santa Cruz, San Ignacio de Velasco y Camiri. Con el funcionamiento de la planta generadora de oxígeno en el hospital de tercer nivel de Villa Tunari, está garantizada la producción de oxígeno medicinal en el municipio de Cercado. Con este conjunto de medidas, garantizamos la salud del pueblo boliviano. Estamos saliendo adelante. Más de 283.000 estudiantes serán beneficiados. Consejo aprueba ley del bono estudiantil con la presencia de la alcaldesa Eva Copa en sala de sesiones y miles de padres de familia movilizados respaldando la norma municipal. El pago será por única vez. Alcaldesa garantiza el bono de 300 bolivianos para cada estudiante y será pagado con recursos excepcionales. Somos un municipio inclusivo. En el Día Internacional del Hombre se realizaron actividades de concienciación mediante la entrega de material educativo y cursos de capacitación a servidores públicos municipales. Por una ciudad activa. Para mejorar la salud y la calidad de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres del Alto, la gestión municipal Renueve el Alto incentiva la práctica deportiva en sus distintas disciplinas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. La cuarta ola llegó. El 90% de los internados en las unidades de terapia intensiva no están vacunados. Si pensaste que no te ibas a contagiar, si pensaste que la pandemia había pasado, no lo creas. Vacúnate. Esta es la pandemia de los no vacunados. Para que la cuarta ola no te alcance, pon de tu parte. Vacúnate y salva tu vida. Gambi sa rindig buniya ni Alto Parta Marican Kirip Ekinji nakaha kungham tapaskan ni Hutiri Maranaha Censo de Población y Vivienda kaktapu tokit khamayib kho markachi nakarutak pacha kaktapu nikampe Alto Parta Maricana chikan jasipkhanyaba ukamata wala kolkanakut yasina askin nakawina gambi phokanyataki. Nuestras organizaciones y viendo la realidad del Alto también fácilmente podemos llegar a 1,5 millones en el censo que viene el siguiente año, pero necesitamos coordinar, coadyuvar y más que todo ayudar a esto para que se realice un censo que va a beneficiar a toda la población del Alto, especialmente a nuestro gobierno municipal, porque vamos a tener nuevos recursos para nuevas obras y para más que todo para poder trabajar en el desarrollo del Alto. Itu unikan bisa rindig buniya ni Chukigo Marican ha alerta amarillo kaut yasiwai halyuna wali halyun tapat chekamaha ni awal haut haunaka wal unikan hatasi akamalas que ukichuna kastoria sinapata. Hemos atendido más de 81 casos. Tenemos maquinaria desplazada en los ríos, en las bocas de tormenta, tenemos desplazadas en las cabeceras de las quebradas y ríos. Estamos moviendo tierra, estamos moviendo escombros, todo el aparato municipal está en movimiento y estamos atentos. Entonces todavía la ciudad no hemos declarado alerta amarilla porque todavía los ríos están en un nivel controlable. Alto Parta Maricana kumanaki wa municipio kusagiri Ekinji nakawak te aphe aski nakawina ka punta wa yaphe kaisa distrito 7 toquero kawina ka aski sina takpachat una kayo nakapsusira yukamata yupachu nakana nyang kachuna ka khani sarias. La parte del sector de arriba está interviniendo desde la anterior semana, desde el lunes. Hemos empezado en la urbanización cooperativa. Se ha hecho un encamellonado que ha bajado hasta aquí y estamos hoy haciendo este sector. El sector es un poco problemático ya que en época de lluvia se sabe inundar y sabe afectar a las casas aledañas. Este río Negro se ha intervenido en la parte de abajo.
Las cifras hablan. Hoy es la pandemia de los no vacunados. El 90% de internados en UTI no se vacunaron. En toda Bolivia aplicamos más de 8 millones de vacunas contra el COVID-19. El 64% de la población vacunable ya tiene la primera dosis de la vacuna y el 56% tiene el esquema completo. Más de 265.000 adolescentes entre 12 y 17 años ya recibieron la vacuna en todo el país. 5 de 7 fallecidos eran personas no inmunizadas. Para no ser parte de la estadística, pon de tu parte, vacúnate y salva tu vida. Más de 283.000 estudiantes serán beneficiados. Consejo aprueba ley del bono estudiantil con la presencia de la alcaldesa Eva Copa en sala de sesiones y miles de padres de familia movilizados respaldando la norma municipal. El pago será por única vez. Alcaldesa garantiza el bono de 300 bolivianos para cada estudiante y será pagado con recursos excepcionales. Somos un municipio inclusivo. En el Día Internacional del Hombre se realizaron actividades de concienciación mediante la entrega de material educativo y cursos de capacitación a servidores públicos municipales. Por una ciudad activa. Para mejorar la salud y la calidad de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres del Alto, la gestión municipal Renueva el Alto incentiva la práctica deportiva en sus distintas disciplinas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. En el municipio de Yacuiba, Tarija, se entregó equipo médico de alta tecnología. En el municipio de Carachipampa, Potosí, fue inaugurada una planta de oxígeno medicinal que garantiza la producción de 2.000 toneladas de oxígeno líquido. En Sucre, una alianza estratégica público-privada puso en marcha la planta generadora de oxígeno con una pureza medicinal del 99%. En Santa Cruz, se realizó la firma de convenios para implementar 4 plantas de oxígeno medicinal en Santa Cruz, San Ignacio de Velasco y Camiri. Con el funcionamiento de la planta generadora de oxígeno en el hospital de tercer nivel de Villa Tunari, está garantizada la producción de oxígeno medicinal en el municipio de Cercado. Con este conjunto de medidas, garantizamos la salud del pueblo boliviano. Estamos saliendo adelante. Más de 283.000 estudiantes serán beneficiados. Consejo aprueba ley del bono estudiantil con la presencia de la alcaldesa Eva Copa en sala de sesiones y miles de padres de familia movilizados respaldando la norma municipal. El pago será por única vez. Alcaldesa garantiza el bono de 300 bolivianos para cada estudiante y será pagado con recursos excepcionales. Somos un municipio inclusivo. En el Día Internacional del Hombre se realizaron actividades de concienciación mediante la entrega de material educativo y cursos de capacitación a servidores públicos municipales. Por una ciudad activa. Para mejorar la salud y la calidad de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres del Alto, la gestión municipal Renueva el Alto incentiva la práctica deportiva en sus distintas disciplinas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. La cuarta ola llegó. El 90% de los internados en las unidades de terapia intensiva no están vacunados. Si pensaste que no te ibas a contagiar, si pensaste que la pandemia había pasado, no lo creas. Vacúnate. Esta es la pandemia de los no vacunados. Para que la cuarta ola no te alcance, pon de tu parte. Vacúnate y salva tu vida. Iraguyagana kami kutimba kau kicau kala tuk teo hanya ni arumanti ukut ni tas kanuk ampi ya kiyeti une kampi humane kampi jika hitas ni. Internet tigo uksana yanap tapampi ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanap tapampiwa akawo kichawi uñañista yawaitana.